Me llamo Marisol Herrera y tengo 38 años. Hace casi 2 décadas que vivo aquí en Chicago, donde el frío se mete hasta los huesos y la nieve parece no acabarse nunca. Cada mañana, cuando salgo de mi departamento en Pilsen y veo ese cielo gris que se extiende como una manta pesada sobre la ciudad, no puedo evitar recordar el sol de Guadalajara, ese calor que me abrazaba cuando era niña y corría por las calles empedradas cerca de la catedral. Pero ya no soy esa niña. Soy una mujer que ha aprendido a vivir entre dos mundos, cargando siempre la promesa que me hice cuando dejé mi tierra, nunca abandonar a mi papá, don Ernesto. Durante todos estos años, he llevado esa promesa como una cruz invisible. Cada vez que el viento helado de Chicago me corta la cara camino al trabajo, pienso en él allá en Guadalajara, en su casita de adobe en la colonia San Juan de Dios, donde seguramente está sentado en el patio tomando su café de olla y viendo pasar las horas. Mi papá siempre fue un hombre de pocas palabras, de esos que cargan el peso del mundo en los hombros sin quejarse. Yo aprendí de él esa forma de resistir, esa manera de seguir adelante aunque todo se vuelva difícil. Aquí en Chicago, entre el ruido de los trenes de Lele y las sirenas que nunca callan, he construido mi vida pensando siempre en él. Cada dólar que he ganado limpiando casas, cada propina que he juntado sirviendo mesas en restaurantes mexicanos donde los gringos vienen a probar nuestros tacos, cada sacrificio que he hecho trabajando doble turno los fines de semana, todo ha tenido un propósito: asegurarme de que mi papá no necesite nada, de que tenga su dignidad intacta allá en mi Guadalajara querida. La gente aquí no entiende esa responsabilidad. Mis compañeras de trabajo, las que también vinieron del sur buscando una vida mejor, a veces me dicen que soy muy sacrificada, que debería pensar más en mí. Pero ellas no conocieron a mi papá como yo lo conocí. No vieron cómo se partía el lomo trabajando en la construcción bajo el sol tapatío para que nunca nos faltara el plato de frijoles en la mesa. No lo vieron llorar en silencio cuando mi mamá nos dejó, cuando todo se volvió más pesado y él tuvo que ser papá y mamá a la vez. Por eso, cuando hace 10 años empecé a enviarle dinero religiosamente cada mes, lo hice con el corazón lleno de amor y con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Cada giro que mandaba a través de la Western Union era como tender un puente entre mi nueva vida y mis raíces, era mi forma de decirle que no lo había olvidado, que seguía siendo su hija, que la distancia no había roto los lazos que nos unían. Cuando era niña en Guadalajara, mi mundo giraba alrededor de la voz de mi mamá, Isabel Martínez. Ella era una mujer pequeñita de estatura pero gigante en presencia, con esas manos que olían siempre a masa de tortilla y a flor de azahar. Mi mamá tenía una risa que llenaba toda la casa, una de esas risas contagiosas que hacían que hasta don Ernesto, mi papá tan serio, sonriera a escondidas mientras leía su periódico en el portal. Recuerdo perfectamente nuestra rutina de las mañanas. Mi mamá me despertaba cantando alguna canción de José Alfredo Jiménez, me peinaba con esas trenzas apretaditas que me jalaban el cuero cabelludo pero que me hacían sentir bonita, y mientras preparaba el desayuno, me contaba historias de cuando ella era joven, de cuando conoció a mi papá en una kermés del barrio donde él andaba muy galán con su camisa blanca bien planchada y sus pantalones de gabardina. Mi papá en esos tiempos era diferente. Bueno, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando mi mamá estaba viva, había algo más suave en él. La veía llegar del mercado cargada de bolsas y sin decir nada le quitaba las más pesadas. Los domingos, después de misa en la parroquia de San José, nos llevaba a los dos a los portales a comer raspados y chicharrones preparados. Yo me sentaba entre ellos dos en esa banca de hierro forjado que estaba frente a la fuente, y me sentía la niña más feliz del mundo. Pero todo eso se acabó cuando yo tenía 12 años. Mi mamá se enfermó de algo que entonces nadie supo explicar bien. Los doctores hablaban con palabras que no entendíamos, mi papá se gastó todos los ahorros llevándola a diferentes hospitales, y al final, una madrugada de febrero, mi mamá se nos fue como llegan las madrugadas en Guadalajara, en silencio, casi sin darse cuenta. Después de eso, mi papá se volvió una sombra de lo que había sido. Se levantaba antes del alba para irse a trabajar en la construcción, regresaba cuando ya estaba oscuro, cenaba en silencio lo que yo había logrado preparar con mis manos todavía torpes de niña huérfana, y se iba a dormir sin decir mucho más que descanses, mi hija. Los domingos ya no íbamos a los portales. Se quedaba encerrado en su cuarto, viendo fotografías de mi mamá que guardaba en una caja de zapatos, y yo aprendí a no molestarlo en esos momentos. Fue entonces cuando entendí que mi papá, mi pobre papá, había perdido no solo a su mujer sino también la capacidad de expresar lo que sentía. Se había vuelto un hombre que cargaba su dolor como cargan los burros los costales de cemento, con resignación, en silencio, paso a paso. Y yo, que era apenas una niña pero ya me sentía responsable de cuidarlo, decidí que nunca lo iba a abandonar, que siempre iba a estar ahí para él,
así tuviera que irme hasta el fin del mundo. A los 19 años, cuando ya había terminado la preparatoria y trabajaba medio tiempo en una tienda de telas en el centro de Guadalajara, me di cuenta de que en mi ciudad no había muchas oportunidades para una muchacha como yo. Mi papá seguía trabajando en la construcción, pero ya se veía más cansado, más gastado por los años. Sus manos estaban llenas de callos y cicatrices, su espalda se encorvaba un poquito más cada día, y yo sabía que no le quedaban muchos años de trabajo pesado. Fue mi primo Raúl, que había estado yendo y viniendo de Chicago por varios años, quien me puso la idea en la cabeza. Una tarde que vino a visitarnos, se sentó conmigo en el patio de la casa y me dijo: «Prima, allá arriba hay trabajo de verdad. No como aquí, donde te pagan con cacahuates. Si te animas, yo te ayudo a cruzar y te consigo chamba». Al principio la idea me daba miedo. Yo nunca había salido de Guadalajara, apenas conocía Tlaquepaque y Tonalá de alguna que otra excursión escolar. Pero cuando veía a mi papá llegar en las tardes, con esa cara de cansancio que no se le quitaba ni durmiendo, cuando lo veía contar los billetes arrugados que le pagaban por semana y hacer cuentas en un papel para ver si nos alcanzaba para todo el mes, supe que tenía que hacer algo. No podía quedarme ahí viendo cómo se iba acabando poco a poco, cómo la vida se le iba escurriendo como el agua entre los dedos. Una noche, después de cenar, le dije: «Papá, me quiero ir al norte. Raúl dice que me puede ayudar a conseguir trabajo en Chicago». Mi papá levantó la vista de su plato de frijoles y me quedó viendo con esos ojos oscuros que siempre me recordaban a los de mi mamá. No dijo nada por un rato largo, como si estuviera masticando mis palabras junto con la comida. Finalmente me contestó: «Si esa es tu decisión, mija, yo no te voy a detener. Solo prométeme que te vas a cuidar mucho». El viaje hasta Chicago fue la cosa más difícil que había hecho en mi vida. Días en camiones apretujada con gente que como yo llevaba la esperanza cargada en una maleta de cartón, noches durmiendo en casas de personas que no conocía, el miedo constante de que nos fueran a agarrar, la angustia de no saber si llegaría bien o si volvería a ver a mi papá algún día. Cuando finalmente el autobús entró a Chicago y vi esos edificios enormes que parecían tocar el cielo, cuando sentí ese aire frío que me cortaba la respiración y me di cuenta de que ya no se oía español en todas las conversaciones, supe que mi vida había cambiado para siempre. Mi primo Raúl me recibió en la terminal de autobuses con una chamarra que me quedaba gigante y me llevó a un departamento en Pilsen donde vivían como 10 personas. «Aquí vas a vivir mientras consigues tu lugar», me dijo. «Y mañana te llevo a conocer a la señora Rosa, que necesita a alguien para limpiar casas». Esa primera noche, acostada en un colchón en el suelo, escuchando las voces en inglés que llegaban de la calle y el ruido constante de los trenes, lloré pensando en mi papá, preguntándome si había hecho lo correcto, si valía la pena estar tan lejos de todo lo que conocía. Mi primer trabajo en Chicago fue con la señora Rosa Mendoza, una mujer de Michoacán que llevaba ya 15 años limpiando casas de ricos en los suburbios del norte de la ciudad. Doña Rosa era una mujer dura pero justa, de esas que te enseñan con el ejemplo y no andan con contemplaciones. «Aquí, mija», me dijo el primer día mientras manejábamos hacia una casa enorme en Winnetka, «el trabajo se hace bien o no se hace. Los gringos pagan buen dinero, pero quieren que sus casas queden brillando como espejo». Aprendí rápido que limpiar casas no era como limpiar mi casita de adobe en Guadalajara. Estas mansiones tenían pisos de mármol que había que trapeador con productos especiales, alfombras persas que requerían aspiradoras con accesorios que yo no sabía ni que existían, baños con tinas de hidromasaje que tardaba 1 hora en dejar impecables. Mis manos, que nunca habían sido delicadas, se llenaron de cortadas por los químicos de limpieza, se me pelaron las uñas, se me agrietaron los nudillos por el agua fría. Pero cada viernes, cuando doña Rosa me daba mi sobre con los dólares de la semana, yo sentía una satisfacción que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, tenía dinero de verdad en las manos. No eran los pesitos que ganaba en la tienda de telas, sino dólares que aquí valían mucho y que allá en México valían el triple. Me quedaba despierta en las noches haciendo cuentas en un cuadernito que había comprado en una tienda de todo a peso, si lograba ahorrar tanto, si mandaba tanto a mi papá, si apartaba tanto para mi comida y mi renta, si seguía así por 1 año. La primera vez que fui a Western Union a mandarle dinero a mi papá, el corazón se me salía del pecho. Era un sábado por la tarde, hacía un frío espantoso y yo había caminado como 6 cuadras porque no tenía dinero para el camión. En la fila había puras mujeres como yo, mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, todas con esa misma cara de cansancio y esperanza mezcladas. Cuando llegó mi turno, la muchacha detrás del mostrador me preguntó: «¿A dónde va el giro?». «A Guadalajara», le dije, «para don Ernesto Herrera».
Escribí el mensaje en el formulario, para que no le falte nada, papá. Su hija que lo quiere mucho, Marisol. Esa noche lo llamé por teléfono desde una caseta que había cerca de mi casa. Su voz se oía lejana, cortada por la mala conexión, pero cuando le dije que le había mandado dinero, escuché algo que no había oído en años: orgullo. Ay, mija, me dijo, que Dios te bendiga. No tenías por qué. Pero yo sabía que sí tenía por qué. Sabía que él nunca me lo iba a pedir directamente, porque era muy orgulloso, pero también sabía que le hacía falta. Es mi obligación, papá, le respondí. Usted me crió, me dio todo lo que pudo. Ahora me toca a mí cuidarlo a usted. Desde ese día, cada mes sin falta, el mismo día que me pagaban, yo iba a Western Union. Ya no me importaba el frío, ya no me importaba caminar. Se volvió mi ritual, mi forma de mantener vivo el lazo que me unía con mi tierra, con mi papá, con todo lo que había dejado atrás. Y cuando colgaba el teléfono después de avisarle que ya le había mandado su dinero, me quedaba con esa sensación tibia en el pecho, esa certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que mi mamá, desde donde estuviera, estaría orgullosa de ver cómo cuidaba a mi papá. Los años en Chicago se fueron como se van las hojas en el otoño, una por una, sin que te des cuenta, hasta que de repente el árbol está pelón y te preguntas dónde quedó el tiempo. Yo seguía con la misma rutina: levantarme a las 5 de la mañana, tomar el L hasta el norte de la ciudad, limpiar casas hasta que se me entumían las piernas, regresar a mi departamento en Pilsen cuando ya había oscurecido, calentar algo de cenar, hablar por teléfono con mi papá los miércoles y los domingos, mandarle su dinero cada mes. Una vida de horario, de responsabilidades, de sacrificios que se habían vuelto tan normales que ya no los sentía como sacrificios. Mientras tanto, veía como mis amigas, las muchachas que habían llegado conmigo o después que yo, iban cambiando sus vidas. Carmen, que trabajaba en una fábrica de costura, se compró un carrito usado pero que funcionaba bien. Ya no más caminar en la nieve, me decía orgullosa, enseñándome las llaves. Lupita consiguió trabajo de noche en un hospital, se inscribió en clases de inglés en el centro comunitario y hasta empezó a salir con un muchacho de Oaxaca que tenía papeles. Rosa, la más joven de todas, ahorró lo suficiente para poner un pequeño negocio de comida en su departamento, vendiendo tamales los fines de semana. Yo las veía y me daba mucho gusto por ellas, de verdad. Pero también sentía algo raro aquí en el pecho, como una punzadita de envidia mezclada con tristeza. No era que quisiera que a ellas les fuera mal, para nada. Era que yo también tenía sueños guardados en el corazón. Yo también había pensado en aprender inglés bien, no nada más las palabras que necesitaba para el trabajo. Había visto anuncios de cursos para sacar el GED, para poder estudiar algo, tal vez trabajo social o enfermería. Me gustaba la idea de ayudar a gente como yo, de ser esa persona que le tiende la mano a los que llegan asustados y perdidos. Pero cada vez que juntaba un poquito de dinero extra, cada vez que pensaba, este mes me voy a inscribir en las clases, llegaba la fecha de mandarle el giro a mi papá y yo veía ese dinero apartado y pensaba, no, él me necesita más. Los estudios pueden esperar. Y apartaba el dinero para el siguiente giro, para asegurarme de que le mandara un poco más si había alguna emergencia, si se enfermaba, si necesitaba arreglar algo de la casa. Los carros también podían esperar. Yo había aprendido a moverme en Chicago con el transporte público, conocía todos los atajos, sabía exactamente a qué hora tomar cada tren para no llegar tarde al trabajo. Sí, era cansado cargar las bolsas del mandado en el L, sí era feo esperar en la nieve cuando los trenes se retrasaban, pero yo pensaba en mi papá allá en Guadalajara, caminando bajo el sol para llegar a sus trabajitos de vez en cuando, y me decía, si él puede, yo también puedo. Las citas, los novios, todo eso también quedaba en segundo plano. No era que no me hubieran pretendido. Hubo un muchacho de Zacatecas, Sergio, que trabajaba en un restaurante mexicano y que me invitó varias veces a salir. Era buena gente, trabajador, me hacía reír con sus chistes tontos. Pero cuando empezó a hablar en serio, cuando empezó a decir que quería que fuéramos novios formales, yo le dije que no estaba lista, que tenía demasiadas responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades?, me preguntó. Mi papá, le contesté. Él no entendió. Pero tu papá está en México, me dijo. Tú estás aquí. Tu vida está aquí. Pero él no sabía lo que yo sabía, que mi vida estaba dividida en dos, y que la parte más importante seguía en Guadalajara. Lo que más me dolía de todos esos años no era el cansancio del trabajo, ni el frío de Chicago, ni siquiera renunciar a mis propios sueños.
Lo que más me dolía eran esas llamadas telefónicas con mi papá, tan cortitas, tan secas, tan diferentes a como yo había imaginado que serían cuando me vine al norte. Yo creía que estar lejos nos iba a acercar más, que él me iba a extrañar tanto que nuestras pláticas se iban a volver largas e íntimas, llenas de esas palabras cariñosas que él nunca había sabido decir cuando estábamos en la misma casa. Pero no fue así. Nuestras conversaciones siguieron siendo iguales a como habían sido siempre, cortés, formales, como si fuéramos conocidos y no padre e hija. ¿Cómo está, papá?, le preguntaba yo. Bien, mija, aquí andamos, me contestaba él. ¿Y su salud?, insistía yo. Pues ya sabes, con los achaques de la edad, pero ahí la llevamos. ¿Necesita algo?, era mi siguiente pregunta, la más importante. No, mija, con lo que me mandas está bien. Que Dios te lo pague. Y así se acababa la conversación. 5 minutos, máximo 10 si había alguna novedad en el barrio o si me contaba que había visto a algún conocido. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío enorme en el estómago, preguntándome si él realmente necesitaba el dinero que le mandaba o si lo hacía nada más por no desairarme. Me preguntaba si pensaba en mí entre una llamada y otra, si cuando caminaba por las calles de Guadalajara se acordaba de cuando yo era niña y lo acompañaba al mandado, si extrañaba tener a alguien con quien platicar en las tardes. A veces, en mis noches de insomnio aquí en Chicago, me ponía a imaginar conversaciones diferentes con él. Me imaginaba que me decía: «Ay, mija, cómo te extraño. Esta casa se siente tan vacía sin ti. Cuéntame cómo es tu vida allá, cuéntame de tu trabajo, de tus amigos, de todo lo que haces». Me imaginaba que me preguntaba por mis sentimientos, que me decía que estaba orgulloso de mí, que le platicaba recuerdos de cuando yo era niña y mi mamá todavía vivía. Pero esas conversaciones solo existían en mi cabeza. En la vida real, mi papá seguía siendo el mismo hombre de pocas palabras, el mismo que había aprendido a guardar sus emociones como si fueran tesoros peligrosos que alguien le pudiera robar. Y yo seguía siendo la niña que nunca había aprendido a preguntarle directamente lo que necesitaba saber, si me quería, si me extrañaba, si estaba orgulloso de lo que yo había logrado tan lejos de casa. La ausencia de mi mamá se sentía más fuerte en esas llamadas. Si ella hubiera estado viva, habría sido diferente. Mi mamá habría sido el puente entre mi papá y yo, la que me habría contado cómo estaba él realmente, no solo físicamente sino por dentro. Ella habría sido la que me habría dicho: «Tu papá habla de ti todo el día, mija. No te dice, pero está muy orgulloso. O tal vez, está muy triste, extraña mucho tenerte aquí». Mi mamá habría llenado esos silencios incómodos con su risa, con sus preguntas, con ese calor que ella sabía poner en las palabras. Pero mi mamá no estaba, y mi papá y yo habíamos aprendido a querernos a la distancia, en silencio, a través de ese dinero que yo le mandaba cada mes como si fuera una carta de amor escrita en billetes. Yo creía que él entendía lo que le estaba diciendo con esos giros: «Te quiero, papá. No te he olvidado. Sigo siendo tu hija aunque esté tan lejos». Y creía que él me contestaba con su «que Dios te lo pague», como diciéndome: «Yo también te quiero, mija. Gracias por cuidarme». Pero 10 años después, me iba a dar cuenta de que tal vez ninguno de los dos habíamos entendido lo que el otro estaba tratando de decir. Era un jueves por la tarde de octubre, me acuerdo perfectamente porque acababa de terminar de limpiar la casa de los Morrison, una familia gringa que vivía en Evanston y que siempre me dejaba propina extra cuando hacía buen trabajo. Estaba esperando el tren en la estación, cansada como siempre después de un día pesado, cuando sonó mi teléfono. Vi el número y se me aceleró el corazón. Era mi papá, y no era miércoles ni domingo, que eran los días que siempre hablábamos. Mi papá nunca llamaba fuera de nuestro horario. En 10 años, creo que solo lo había hecho una vez, cuando un vecino se había muerto y quería avisarme. Así que cuando vi su número en la pantalla un jueves a las 4 de la tarde, inmediatamente pensé lo peor. Se me vinieron a la mente todas las posibilidades terribles: que se había enfermado, que había tenido un accidente, que alguien de la familia había muerto, que necesitaba dinero urgente para algo grave. Contesté con el corazón latiendo como tambor en mis oídos. «¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Está usted bien?». Su voz sonaba rara, diferente a como siempre sonaba en nuestras llamadas de rutina. No sonaba enfermo, pero sí sonaba pesado, como si le costara trabajo formar las palabras. «Sí, mija, estoy bien. Solo quería hablar contigo de algo importante». El tren llegó y yo me subí, pero apenas podía concentrarme en la conversación por el ruido.
Le dije que mejor lo llamara en una hora, cuando llegara a mi casa, donde podríamos platicar mejor. Está bien, mija, me dijo, pero no te vayas a olvidar. Es algo que necesito decirte. Durante todo el camino a casa, mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué sería tan importante que no podía esperar hasta el domingo? ¿Por qué sonaba tan serio, tan formal? Cuando llegué a mi departamento, ni siquiera me quité los zapatos antes de marcarle. Contestó al primer ring, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Dígame, papá, ¿qué es lo que quería platicarme? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, uno de esos silencios incómodos que mi papá siempre hacía cuando tenía que decir algo difícil. Finalmente escuché su voz, más baja que de costumbre. Mija, yo sé que tú has hecho muchos sacrificios por mandarme dinero todos estos años. Sé que has trabajado muy duro allá en Chicago, que no ha sido fácil para ti. Mi corazón se empezó a ablandar. Por fin mi papá iba a reconocer todo lo que yo había hecho por él, por fin iba a decirme las palabras que había estado esperando escuchar durante 10 años. Sí, papá, le dije con la voz quebrada de emoción, pero lo hice con mucho gusto. Usted es mi papá y era mi obligación cuidarlo. Eso es lo que necesito platicar contigo, mija, siguió él, sobre ese dinero. Y algo en su tono, algo en la manera como dijo esas palabras, me hizo entender que lo que venía no iba a ser lo que yo esperaba escuchar. Me senté en el borde de mi cama, agarrando el teléfono tan fuerte que se me pusieron blancos los nudillos, y esperé a que mi papá siguiera hablando, aunque una parte de mí ya no quería escuchar lo que tenía que decirme. Mija, siguió mi papá con esa voz que yo nunca le había escuchado, como si estuviera confesando algo en misa, el dinero que me has mandado todos estos años, no lo he usado como tú pensabas. Se me secó la garganta. ¿Cómo que no lo ha usado como yo pensaba, papá? ¿Qué quiere decir? Otro silencio eterno, y luego las palabras que me partieron el corazón en 1000 pedazos. Conocí a una señora hace como 8 años, Esperanza se llama. Es viuda, como yo soy viudo. Al principio éramos nada más amigos, pero después, pues nos fuimos acercando. Ella tiene 2 hijos chicos, el mayor tiene 15 años, y cuando me dijeron que necesitaba ayuda para mantenerlos, pues yo. Se le quebró la voz y no pudo seguir. Pero yo ya había entendido. Ya había entendido todo. ¿Me está diciendo que el dinero que yo le mandaba lo usó para mantener a otra familia, papá? Las palabras me salieron como puñales. No es otra familia, mija, me contestó él, es. Bueno, sí, es una familia que yo ayudo. Esperanza y yo nos casamos hace 3 años, por el civil nada más, pero nos casamos. Y sus hijos, pues ya son como mis hijos también. El mundo se me volvió negro. Ahí estaba yo, sentada en mi departamento frío de Chicago, escuchando cómo mi papá me decía que se había vuelto a casar, que tenía otros hijos, que el dinero que yo había mandado con tanto sacrificio, renunciando a mis propios sueños, trabajando hasta que me dolían los huesos, había servido para mantener a una familia de la que yo ni sabía que existía. ¿Por qué nunca me dijo nada, papá? ¿Por qué me dejó mandarle dinero durante 10 años sin contarme la verdad? Mi voz ya no sonaba como mi voz. Sonaba ronca, lastimada, como si me hubieran golpeado en la garganta. Porque tenía miedo, mija, me contestó él. Tenía miedo de que te enojaras, de que dejaras de mandarme dinero, de que sintieras que te había traicionado. ¿Y no me traicionó?, le pregunté. ¿No siente que me mintió durante 10 años? Yo pensaba que ese dinero era para usted, para su comida, para sus medicinas, para los gastos de la casa. Nunca pensé que estaba manteniendo a una familia completa. Nunca pensé que usted tenía otros hijos a los que cuidar mientras yo aquí me sacrificaba pensando que nada más lo tenía a usted. Los muchachitos no tienen la culpa, mija, trató de explicarme. Su papá los abandonó cuando eran muy chicos. Esperanza ha batallado mucho para sacarlos adelante. Cuando yo la conocí, el niño más grande tenía 7 años y andaba pidiendo dinero en los semáforos porque no había para comer. ¿Qué iba a hacer? ¿Los iba a dejar que se murieran de hambre? Y ahí fue cuando me di cuenta de la ironía más cruel de toda esta historia. Mi papá, que nunca había sabido cómo demostrarme amor a mí, que nunca había encontrado las palabras para decirme que me quería o que estaba orgulloso de mí, había encontrado la manera de ser el padre cariñoso y protector de otros niños. El dinero que yo le mandaba pensando en cuidarlo a él,
él lo había usado para ser el papá que esos niños necesitaban, el papá que yo había necesitado cuando era niña, y él se había encerrado en su dolor después de que murió mi mamá. Después de colgar esa llamada, me quedé sentada en mi cama como estatua de piedra, viendo la pared blanca de mi departamento sin ver nada en realidad. Mi mente era un torbellino de pensamientos que no lograba organizar, emociones que se peleaban unas con otras como gatos callejeros. Por un lado, sentía una rabia tan grande que me quemaba el pecho, me subía por la garganta como bilis amarga. Por el otro lado, había una tristeza tan profunda que me dolía hasta en los huesos, como si alguien me hubiera sacado algo vital de adentro y me hubiera dejado vacía. 10 años. 10 años de mi vida trabajando como mula, de levantarme antes del amanecer, de llegar a casa cuando ya había oscurecido. 10 años de ver cómo mis amigas compraban carros, estudiaban, se casaban, tenían novios, construían sus propias vidas, mientras yo me decía a mí misma que mi sacrificio valía la pena porque estaba cuidando a mi papá. 10 años de renunciar a clases de inglés, a cursos de computación, a la posibilidad de estudiar enfermería, todo porque creía que mi papá me necesitaba, que yo era lo único que él tenía en el mundo. Y resulta que no era cierto. Resulta que él tenía una familia completa de la que yo no sabía nada. Una esposa, unos hijastros que lo veían como papá, una casa llena de voces y risas mientras yo me imaginaba que él estaba solo en su casa de adobe, extrañándome, esperando mis llamadas de los miércoles y los domingos como la cosa más importante de su semana. Me levanté de la cama y empecé a caminar de un lado a otro en mi departamento pequeñito, sintiéndome como animal enjaulado. ¿Qué clase de hombre acepta dinero de su hija durante 10 años sin decirle la verdad? ¿Qué clase de padre deja que su hija se sacrifique por él mientras él está usando ese dinero para jugar al papá cariñoso con otros niños? ¿Por qué nunca me dijo que se había casado? ¿Por qué nunca me invitó a conocer a su nueva familia? ¿Por qué me mantuvo en la oscuridad como si yo fuera una extraña y no su propia hija? Pero luego, cuando la rabia se me calmó un poquito, empecé a pensar en otras cosas. Empecé a recordar cómo era mi papá cuando yo era niña, después de que murió mi mamá. Recordé su silencio, su manera de cargar todo el dolor adentro sin compartirlo con nadie. Recordé cómo se había vuelto una sombra de sí mismo, cómo había perdido no solo a su mujer sino también la capacidad de conectarse conmigo, su propia hija. Tal vez, pensé, encontrara esperanza y a sus hijos había sido su manera de volver a vivir. Tal vez esos niños le habían devuelto algo que había perdido cuando murió mi mamá, algo que yo, con toda mi buena voluntad, nunca le pude dar. Tal vez él había necesitado esa familia tanto como ellos lo habían necesitado a él. Tal vez mi dinero no solo había mantenido a esos niños, sino que había ayudado a mi papá a sentirse útil otra vez, a sentirse como un hombre completo otra vez. Pero entonces me volvía a la rabia. Porque aunque entendiera sus razones, aunque pudiera justificar lo que había hecho, el hecho era que me había mentido. Me había dejado creer que yo era la única que lo cuidaba, que mi sacrificio era indispensable, que sin mi dinero él no podría sobrevivir. Me había dejado cargar durante 10 años con una responsabilidad que tal vez no era tan grande como yo creía, con una culpa que tal vez no era mía. ¿Y si yo nunca le hubiera mandado dinero? ¿Se habría casado con Esperanza de todas maneras? ¿Habría encontrado otra forma de ayudarla? ¿O se casó con ella precisamente porque tenía mi dinero para ofrecer, porque mi sacrificio le daba la posibilidad de ser el héroe de otra familia? Estas preguntas me atormentaban porque no tenían respuesta, porque ya era demasiado tarde para saber qué habría pasado si yo hubiera tomado decisiones diferentes. Han pasado ya 3 meses desde esa llamada que cambió todo, y todavía no sé si he perdonado a mi papá. Algunos días despierto sintiéndome en paz, entendiendo que él hizo lo que creyó que tenía que hacer, que la vida es complicada y que todos cometemos errores cuando tratamos de navegar por el dolor y la soledad. Otros días despierto enojada, sintiendo que me robaron 10 años de mi vida, que me quitaron la oportunidad de construir mis propios sueños mientras yo construía los sueños de una familia que ni siquiera sabía que existía. Lo que sí sé es que algo cambió en mí después de esa conversación. Por primera vez en 10 años, no mandé dinero el mes pasado. No fue por venganza, no fue para castigar a mi papá. Fue porque necesitaba pensar, necesitaba entender qué quería hacer con mi vida ahora que sabía la verdad. Y ese dinero que normalmente habría enviado a Guadalajara, lo usé para inscribirme en clases de inglés en el centro comunitario de Pilsen. La primera clase fue rara. Me senté en esa aula llena de inmigrantes como yo, gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, todos tratando de aprender el idioma que nos daría más oportunidades en este país, y me sentí como si estuviera haciendo algo prohibido,
como si estuviera siendo egoísta por gastar dinero en mí misma en lugar de mandárselo a mi familia. Pero cuando la maestra, una gringuita joven que hablaba español mejor que muchos mexicanos, me preguntó por qué quería aprender inglés, le contesté, porque quiero estudiar para ser trabajadora social. Quiero ayudar a mujeres como yo. Mi papá me ha llamado 2 veces desde entonces. La primera vez me preguntó si estaba enojada con él, si por eso no había mandado dinero. Le dije que no estaba enojada, que solo necesitaba tiempo para procesar lo que me había contado. Le pregunté por Esperanza, por los niños, por cómo estaban todos. Su voz se escuchó más relajada cuando me habló de ellos, más cariñosa de lo que nunca había sonado cuando me hablaba a mí. Me dolió un poco, pero también me dio gusto saber que él había encontrado una familia que lo hacía feliz. La segunda llamada fue hace una semana. Esta vez me habló diferente, más como el papá que yo había necesitado cuando era niña. Me preguntó cómo estaba, qué estaba haciendo, si me sentía sola aquí en Chicago. Le platiqué de mis clases de inglés, de mi idea de estudiar trabajo social, de lo difícil pero emocionante que era aprender cosas nuevas a los 38 años. Y por primera vez en mi vida, lo escuché decir, estoy orgulloso de ti, mija. Tu mamá estaría orgullosa también. Esas palabras me llegaron hasta el fondo del corazón, pero también me hicieron pensar en todo el tiempo perdido, en todos esos años en que yo necesité escuchar esas palabras y él no supo decírmelas. Me hicieron pensar en lo complicado que es el amor entre padres e hijos, especialmente cuando hemos aprendido a querernos a través del silencio, a través de los sacrificios, a través de gestos que a veces no significan lo que creemos que significan. No sé si voy a seguir mandándole dinero a mi papá. Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí sé es que ya no va a ser por las mismas razones de antes. Si lo hago, va a ser porque quiero hacerlo, no porque crea que es mi obligación o porque piense que él no puede vivir sin mi ayuda. Y si no lo hago, va a ser porque he decidido que ya es hora de que yo también tenga una familia que cuidar, mi propia vida, mis propios sueños, la mujer en que me quiero convertir aquí en Chicago, entre la nieve que ya no me da tanto frío y los edificios que ya no me parecen tan ajenos. Porque al final, he aprendido que el amor no se puede medir solo en dólares enviados a través de Western Union. Se mide en honestidad, en respeto, en la capacidad de ver al otro como una persona completa y no solo como alguien que necesita ser salvado o que necesita salvar a otros. Y tal vez, solo tal vez, mi papá y yo podamos aprender a querernos de una manera nueva, más real, ahora que ya no hay mentiras entre nosotros, ahora que los dos sabemos quiénes somos en realidad y qué es lo que realmente necesitamos el uno del otro.